Bueno, vamos a seguir con nuestro ejemplo anterior, ¿verdad? Ya la tabla quedó debidamente normalizada. Y en ese punto también hemos estudiado eh, qué son los diferentes tipos de datos en SQL. Y la idea ahora es comenzar a definir, ¿verdad? Los tipos de datos de los diferentes campos en las tablas que hemos definido, ajá, mediante la normalización. Repasemos así brevemente. Recordemos que los datos enteros vamos a utilizarlos, o enteros o integer, ¿verdad? Los vamos a usar para almacenar precisamente números enteros, ya sea positivos o negativos. Por ejemplo, acá en la tabla transacciones, podemos ver que los números de transacción van a ser datos numéricos enteros que van desde, por ejemplo, desde 1 hasta n. Entonces, esta columna debería ser de tipo entero, ¿verdad? O integer. Las edades también deben ser de tipo entero. Por ejemplo, um, otro tipo de dato numérico que se maneja son los decimales. Y los decimales los podemos manejar como decimal o con float o punto flotante o flotantes, ¿verdad? Como se indica acá, se utilizan este tipo de datos, se utilizan para almacenar información numérica que tengan decimales. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre utilizar decimal y float? Por lo menos en esta base de datos que vamos a crear, vamos a utilizar decimal, ¿verdad? Um, Se utiliza decimal, este tipo de datos, cuando necesitamos como una precisión exacta, ¿ok? Hablamos de precisión cuando, recuerden que cuando eh, eh, un número, ajá, tiene más decimales, ese número es más exacto, ¿verdad? Entonces, con decimal, la ventaja es que nosotros podemos definir el número de decimales con los que queremos trabajar, ¿sí? Y no vamos a tener problemas de redondeo. Cuando trabajamos con dinero, por ejemplo, como en este caso, esta parte es crítica y entonces por eso vamos a ceñirnos con eh, el tipo de datos decimal. Por ejemplo, acá en el monto de compra o en el precio de los artículos en la tabla artículos. En resumen, el tipo de datos decimal, ajá, vamos a usarlo para almacenar números de punto fijo, ¿ok? Entonces, la precisión de ese valor siempre la vamos a definir nosotros, ¿ok? Mientras que los datos de tipo float, ajá, en este tipo de datos, que es de punto flotante, eh, podemos ver, ¿sí? O experimentar algunos errores de redondeo. Por eso este tipo de dato float se utiliza más cuando la precisión, digamos, no es tan crítica, ¿verdad? Cuando lo más importante es el rango de valores, ahí es donde, digamos, el float es como más útil que el decimal.
Luego tenemos las cadenas de caracteres, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar varchar para elementos como para nombres, pero también en los códigos y en los ID de cliente y en los ID o en los códigos de vendedor. También vamos a utilizar este es varchar, ¿sí? Aunque, por ejemplo, tal vez para nosotros los ID de clientes son, no sé, cédulas o números de identificación, realmente esos datos siempre se almacenan como si fueran string, como si fueran textos, ¿verdad? Otro dato que generalmente se almacena como textos son los números de tarjeta. Ajá. Aunque para nosotros, digamos, sean en efecto números. También vemos que también existen los datos booleanos, ¿verdad? Recordemos que la información booleana tiene dos valores, 0, 1, falso, verdadero. También vamos a utilizar el tipo de dato de fecha y hora, ¿verdad? Como lo indica acá, este tipo de dato almacena valores de fecha y o hora. Eh, También en SQL tenemos los datos binarios, binary. Um, Esos datos se utilizan para almacenar imágenes y archivos y este tipo de datos, ¿verdad? Para este ejercicio que estamos haciendo no vamos a ocupar datos o campos binarios, pero por ejemplo, si en la tabla de clientes quisiéramos tener la fotografía del cliente, entonces tendríamos que crear una nueva columna, quizá con el nombre de foto, imagen, ¿verdad? De cliente. Y ahí se almacenaría de manera en formato binario la imagen de la persona, el cliente. También vamos a utilizar los datos de tipo um, enum. Enum es un tipo de datos que nos permite guardar como listas. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, en los estados civiles. Ajá. Queremos colocar en estado civil soltero o casado. ¿Ok? Que solamente se puedan ingresar esas dos opciones en ese campo. Entonces, ese tipo de listas los podemos utilizar, los podemos crear con enum, ¿verdad? Enum, recordemos que SQL tiene diferentes, podríamos decirlo así, como sabores o versiones. Está el SQL estándar, pero a partir de ahí, am, a diferentes empresas han creado extensiones o, digámoslo así, diferentes sabores de SQL. Por ejemplo, Microsoft creó Transact SQL, que es el que se utiliza con SQL Server. O PLSQL, que es el de Oracle, ¿verdad? La gran mayoría, yo diría que tal vez en un 90% todos el lenguaje es el mismo, o sea, aprendemos SQL y no tendremos problema en manejar Transact SQL o PLSQL, pero hay algunos detalles como por ejemplo este campo de enum. Ajá, ese tipo de datos no vamos a encontrarlo en Transact SQL o en PLSQL. Am, Igual, la forma más práctica también de trabajar este tipo de información es creando, por ejemplo, una tabla por aparte. Ajá. Entonces,
Por ejemplo, acá tenemos provincias, ¿verdad? Como lo vamos a trabajar en este ejercicio, vamos a utilizar un tipo de dato enum para listar ahí todas las provincias. Pero la forma tal vez más práctica de trabajar esto, es tener una tabla aparte, ajá, donde tengamos, no sé, un código de provincia y una descripción de provincia. Entonces acá en provincia pondríamos, en lugar del nombre de la provincia, pondríamos los códigos de provincia. Ahora, esa tabla de provincias también debería estar ligada con una tabla de cantón, donde aparecerían los diferentes cantones de cada provincia, y la tabla de cantón igualmente debería estar ligada a la tabla de distritos, por ejemplo. Pero como les indiqué, para este ejercicio nos basta y sobra con este dato, con este tipo de dato enum.